Hola, soy Jennifer Carola y te doy la bienvenida una vez más a nuestros podcasts que hacemos habitualmente. Y hoy en Vida Cristiana vamos a hablar de un tema acerca de la pornografía, veneno detrás de la pantalla. Y quiero compartir contigo en esta hora un versículo bíblico que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 en el versículo 3, que dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Comenzamos entonces. La pornografía ha tomado fuerza gracias al acelerado avance de la tecnología, pero esta práctica es muy antigua y la industria pornográfica ha ido en aumento en las últimas 7 décadas. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, esta industria tuvo gran aumento ya que se usó como motivación para poder satisfacer la lujuria de los soldados en batalla y así también lograr disminuir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y dado que ellos tenían relaciones sexuales con prostitutas, los gobiernos vieron esto como una solución a la problemática de la transmisión sexual. Y así fue como empezó entonces la circulación en masa de revistas pornográficas. Asimismo, durante la época de los 70 empezó la masificación de películas pornográficas, mientras que a la par iban ganando batallas legales que contribuyeron en gran manera a la revolución sexual. Esto ha traído devastadoras consecuencias para la sociedad. La pornografía ha hecho una falsa representación del acto sexual, una banalización de este, causando daños psicológicos en la mente de sus consumidores. Es por esto que no se debe ignorar esta gran problemática, ya que este pecado se ha convertido en una de las armas más utilizadas por nuestro enemigo Satanás. ¿Para qué? Para destruir familias, ministerios y la inocencia de cientos de niños. La pornografía es catalogada por el predicador Adrian Rogers como la antítesis del amor, pues la pornografía hace ver a las personas como objetos que pueden ser utilizados para satisfacer la lujuria de otros, convirtiendo el sexo en algo utilitario, como si se tratara de animales que necesitan satisfacer lo que tal vez pida su instinto. Y en contraposición a esto, o a eso, está la verdad de nuestro Dios, que el acto sexual es el vínculo matrimonial a puerta cerrada, es un gran regalo de Dios en donde un hombre y una mujer pueden expresar su pasión y compañerismo mutuamente. Pero ¿qué quiere el enemigo? El enemigo lo ha distorsionado todo. El sexo a través de la pornografía, a un mundo de engaño que destruye todo a su paso. Es lo que hace entonces este enemigo que es el diablo. Pero quiero contarte también que hay algunas cifras que son alarmantes en la industria de la pornografía. Es una de las más lucrativas en el mundo entero, aunque especialistas afirman que es muy difícil calcular cuánto dinero genera. Estiman que podría estar en la lista de las 10 industrias que más ingresos reportan anualmente. Este maligno negocio se ha convertido en una droga que ha logrado pervertir millones de personas en el mundo entero. Y muchas investigaciones han demostrado que la edad promedio en la cual la niñez empieza a involucrarse con la pornografía es más o menos entre los 8 y 16 años. Y esta adicción no es algo exclusivo de género masculino, para que tú lo sepas. La famosa cadena noticiosa BBC realizó un estudio con 1.000 mujeres, de las cuales el 47% aceptó haber consumido pornografía alguna vez y el 14% confesó haber desarrollado algún tipo de adicción también a ella. Bueno, como yo te contaba que la pornografía ha hecho una falsa representación del acto sexual, ¿no? Entonces, causando muchos daños psicológicos y también, ¿verdad? No podemos nosotros ignorar esta problemática, porque claramente nosotros sabemos que esto es pecado y este pecado ha sido una de las armas más utilizadas entonces por Satanás para destruir las vidas de muchos, incluso
¿verdad? De ministerios, ¿ya? Y también, como te decía, la inocencia de muchos niños. Además de esto, es alarmante la gran cantidad de cristianos que están atados a este perjudicial vicio. Y la pornografía es un vicio secreto. De ahí que sí, que un sinnúmero de cristianos estén atrapados en sus redes. Muchos de ellos son jóvenes y quienes luchan con esta adicción. Y no podemos ignorar que también muchas jovencitas cristianas están atadas a esto. Mira, quiero contarte también de un artículo de la página cristiana para mujeres Aviva Nuestros Corazones. Allí se afirma que entre el 10% y el 20% de las jovencitas cristianas tienen problemas con la pornografía. Asimismo, son alarmantes las cifras de pastores y líderes eclesiásticos que batallan con esta adicción. La página protestante digital dio a conocer un estudio realizado a pastores de los cuales 432 eran adultos y 338 eran jóvenes. Y los resultados mostraron que el 14% de los pastores adultos tienen luchas con este pecado y el 21% de los jóvenes afirmaron estar sumergidos en este mal. Estamos ante una gran problemática moral y también espiritual. Pero también quiero decirte que hay daños psicológicos, pero también espirituales. Bueno, como todos los vicios, la pornografía causa mucho daño en las diferentes áreas del ser humano. Produce daños psicológicos, físicos y espirituales. Y el consumo de pornografía se inicia como algo leve, ¿ya? Algo suave. Pero poco a poco, como sucede con todas las drogas, se empieza a generar un sentido de necesidad en sus consumidores. Varios estudios realizados por diferentes universidades y publicados por diarios reconocidos han demostrado la adicción que genera el consumo de pornografía. La pornografía, como su nombre lo dice, es la ilustración explícita de actos sexuales que busca producir placer en sus consumidores. Y funciona así. El cerebro humano genera una sustancia química llamada dopamina, la cual produce un sentido de placer hacia algo que se experimenta con los sentidos, ya sea tacto, gusto, olfato, vista y oído. Esto estimula a querer repetir la acción que hace que se libere la dopamina, sustancia muy importante para el ser humano, pues es la que le estimula a repetir acciones que van a ayudar a su supervivencia, como el comer o tal vez relacionarse con otras personas. Pero en el caso de las adicciones, el cerebro libera grandes descargas de dopamina que producen una sobreestimulación, la cual hace que el individuo quiera repetir constantemente aquella acción que le ha generado placer. De ahí que la pornografía genera una adicción tal como lo hacen, por ejemplo, el alcohol, las drogas y demás vicios, causando daños en el cerebro, alterando su funcionamiento y logrando así un sentido de necesidad e insatisfacción, buscando cada vez más material más explícito y a la vez pervertido. Así como es evidente que un consumidor de drogas necesita cada vez más una dosis, ya, una dosis donde ya sea de lo que esté con lo que esté drogándose, algo más fuerte para poder de esa manera entonces satisfacer esa gran necesidad que tiene. Y la pornografía es una droga altamente destructiva, con alto riesgo de mucha adicción, que influye aún en la parte física de los consumidores. Pues según algunos investigadores, está demostrado que el consumo de pornografía trae problemas de disfunción eréctil y falta de satisfacción en las relaciones sexuales matrimoniales. En el caso de los casados, ¿verdad? Y bueno, y también con respecto a los solteros, en la mayoría de los casos el consumo de pornografía va acompañado de la masturbación, causando problemas de eyaculación precoz, impidiendo que se disfrute del sexo. Claro está que ninguna forma de lujuria va a reemplazar el verdadero placer sexual que se experimenta en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Además de esto, la pornografía causa en sus consumidores una mala salud mental y también depresión. Vamos a los daños espirituales. Ya que Dios nos creó como seres tripartitos, ¿verdad? Espiritual, mi cuerpo.
todo pecado afecta nuestro ser completo. El consumo de tal, ¿verdad? De lo que estamos hablando de la pornografía es un pecado de fornicación, pues la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para fornicación es la palabra griega porneia, que detona todo tipo de acto sexual inmoral, relaciones sexuales premaritales, ¿verdad? Adulterio, masturbación, pornografía, lujuria, incesto, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, travestismo y toda clase de fetichismo, todos los cuales atentan contra Dios y contra nuestra propia naturaleza. No podemos ignorar las consecuencias espirituales que este pecado trae a la vida de sus practicantes. El enemigo, Satanás, el diablo, quiere robar, matar y destruir, y lo que él va a buscar principalmente es robar el gozo que nos ha dado Dios por medio de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. La escritura es muy clara. Aquí la escritura es muy clara cuando dice en 2 Corintios 6:14, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros hemos sido llamados a la comunión en la luz con nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio, una comunión en santidad, amando la justicia y la luz, las cuales son características de Dios. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha acercado a Él para que podamos gozar de su comunión y su santidad. Entonces, es claro que la pornografía es un invento mismo de Satanás, un invento de las tinieblas que impide el uso de la comunión en luz con nuestro Señor Jesucristo. Todo pecado pone al creyente en una posición de vergüenza, así es, y le causa un sentido de miseria en nuestro interior. Así es, por lo menos conmigo pasa así. Y pues que, entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa es la gran pregunta. Ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna comunión. Y aunque ver la pornografía es algo que se hace en secreto, no puede estar oculto a los ojos de Dios. Ya, porque tú sabes, nuestro Dios tiene grandes atributos. Y uno de esos atributos es que Él es omnipresente, es omnisciente. ¿Te das cuenta? Entonces, además, Dios Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes y cada vez que éste comete algún pecado, el Espíritu está ahí presente. Entonces, la pornografía daña la comunión con Dios y es ahí cuando viene entonces el enemigo, Satanás, con mayor fuerza a condenar al creyente su conducta y le hace sentir más miserable, muy miserable, impidiéndole ver alguna salida y llevándolo, obviamente, a buscar refugio en otros muchos pecados. Es tremendo esto, amados. Entonces, a través de la pornografía, el diablo ha logrado banalizar la sexualidad y destruir la dignidad e identidad tanto de niños como jóvenes. Y es muy lamentable ver cómo el consumo de pornografía ha distorsionado el diseño original de Dios. O sea, inmediatamente trae destrucción a tu identidad, al diseño original de Dios. La pornografía daña a las familias, estas que están constituidas, e impiden que otras se formen. Y es evidente que el consumo de pornografía a temprana edad dañará el concepto de lo que es la sexualidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer, puesto que la pornografía muestra al sexo como algo sin ningún tipo de compromiso, lo banaliza completamente. ¿Qué hace? Expone detrás de una pantalla a personas del mismo sexo teniendo relaciones sexuales y también a extraños teniendo sexo sin ninguna muestra de pudor ni amor. Entonces el diablo usa esto para dañar la moral y para hacer creer que lo que está en la pantalla, en esta pantalla, ¿verdad? Es lo aceptable, es correcto. Y de esta manera está confundiendo, turbando los corazones de niños y también de jóvenes. Mira, tengo aquí algunos, algunos testimonios, pero voy a ahondar solamente en un testimonio de una joven, ¿ya? em, que cuentan sus experiencias con lo que fue la pornografía a temprana edad. Y una de ellas cuenta que a los 9 años de edad vio pornografía, en la cual dos mujeres tenían relaciones sexuales. Y esto
a ella la lleva a creer que era correcto tener intimidad con personas del mismo sexo. Entonces, a partir de los 13 años de edad, empezó a practicar lo que se llama el lesbianismo. ¿Te das cuenta? El otro caso es más o menos igual, donde esta joven veía algo normal. La pornografía era algo normal para ella. Y la verdad que cuando ella alcanzó la edad de 20 años, inicia una carrera como actriz pornográfica. Fue engañada con la idea de que conformar una familia según el diseño original de Dios era algo mojigato y anticuado, ¿te das cuenta? Pero hay millones y millones de testimonios en cuanto a quienes han consumido pornografía desde muy pequeño. ¿Qué pasa? Han desdibujado el diseño original que Dios tiene para el ser humano, ¿te das cuenta? Entonces, ahora vemos la trivialización de cierta pornografía por parte de algunos cristianos. Termina en algo decadente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha sido astuto. No ha llegado a los hogares cristianos de una forma abierta con películas pornográficas de contenido pesado, sino que ha ido ingresando con ciertas cosas que hacen que el estándar moral vaya decayendo. Por ejemplo, las series de televisión producidas por la famosa cadena Netflix, las novelas de televisión y también las películas de Hollywood han ido ingresando escenas de desnudos y de actos sexuales que parecen inofensivos, le llaman algunos artísticos, ¿verdad? Según ellos, e incluso podemos decir que son hasta graciosos. Y para algunos cristianos, quienes ignoran sus terribles consecuencias, pues esto empieza despertando cierto tipo de curiosidad hacia contenidos cada vez más explícitos. Muchos padres cristianos ignoran la seriedad de este problema. Y como decía el predicador Adrian Rogers, el diablo es muy astuto. El diablo sabe que si logra que ustedes, que tú y yo nos riamos de algo, nunca verá la misma situación de manera seria. Por eso él quiere que la gente se ría de la inmoralidad, del adulterio, del homosexualismo y también de la perversión. Entonces, de esta manera, va a ir ingresando la pornografía en los hogares y ¿qué va? Va a ir atrapando a niños y jóvenes. Eh, la verdad que este artículo que estoy compartiendo contigo, creo que es de mucha bendición, amados hermanos, porque la sociedad constantemente está bombardeando pornografía y a veces hace que parezca divertida y no se perciben las terribles consecuencias que trae. Porque no podemos tomar una posición de tregua ante la revolución sexual y todas sus formas de ataque, aunque parezcan inofensivas, no son un juego y el diablo no está jugando. Entonces debemos señalar como algo incorrecto, como algo inmoral lo que Dios desaprueba. No hay punto intermedio, porque Dios no cambia, su palabra no cambia. Siempre Él ha condenado lo incorrecto y lo que era incorrecto para Dios hace 3000 años sigue siendo incorrecto hasta el día de hoy. Entonces la palabra de Dios no está condicionada a la cultura, al tiempo, las épocas. No, Dios siempre ha señalado lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque Él es inmutable, Él es siempre santo. Entonces, una de las cosas que la pornografía toma fuerza porque es un pecado concebido en secreto. Y estos consumidores, los que practicantes, ¿verdad? De esto, tienen fácil acceso a ella. Se puede ver en cualquier lugar y en cualquier momento, gracias a lo que tenemos como avance de la tecnología y este fácil acceso también a Internet. Es un pecado cultivado en lo secreto y como todos los demás pecados, no va a ser debilitado hasta que sea expuesto. O sea, no se le debe restar importancia. Es importante entonces que los padres cristianos, así como decía el predicador Adrian Rogers, es que no deben ignorar este problema, porque hay muchos hijos que hoy están consumiendo pornografía y el diablo se está riendo en sus propias caras, ¿verdad? De muchos cristianos. Entonces, ya se expusieron los daños que esto trae sobre los creyentes, sobre los niños y sobre los jóvenes. Su paga es la muerte
Y cada vez que el creyente cae en este pecado, el diablo siempre tratará de mostrarlo como algo tan terrible que no puede ser perdonado. Pero ¿sabes algo? Aquí es donde yo quiero detenerme un poco, porque Dios ofrece su perdón a todo aquel que con un corazón sincero se acerca a Él en arrepentimiento. Porque esto es lo que tú debes saber, que Dios a través del sacrificio de su Hijo nos ha dado la libertad del pecado. El pecado ya no nos puede atar de tal forma que quedemos inmóviles. Cristo nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Es por esto que no se debe pensar que el ser libre de la pornografía es algo imposible. En Dios hay poder para poder vencer toda clase de pecado y adicción. No debemos ser engañados por Satanás, como lo señala, por ejemplo, el pastor John Piper, que dice, la lujuria no es un enemigo omnipotente que no pueda ser vencido, puede ser vencido. Y el primer paso para poder vencerlo es confesándolo e ir a Dios, reconociendo tu pecado en arrepentimiento y buscando su ayuda. También se debe tomar una posición de guerra, buscar ayuda en la iglesia con los líderes y con, tal vez, en verdad, en el caso de que tú seas casado con tu, ya sea con tu mujer o ya sea en este caso, viceversa, con el hombre, mujer con la que estás casado, con el que estás casado. Y poder trazar reglas para poder lograr que este pecado pierda su fuerza. Si es necesario, hay que tener que cortar el servicio de internet, hay que hacerlo. Se debe hacer. Y si se debe botar tal vez el televisor, los celulares, computadores, lo que tú tengas, ¿verdad? Se debe hacer. El mismo Señor Jesucristo decía que si un ojo era ocasión de caer, debe ser sacado. Porque es mejor, ¿verdad? Que se pierda un ojo y no que todo el ser se pierda en el infierno, como dice ahí en Mateo capítulo 5, 29. Entonces el pecado no es laxo con el hombre, es cruel y despiadado. Por eso se debe tomar la misma posición en contra de él. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación, como hablaba en el primer texto bíblico que yo te di al inicio, Primera de Tesalonicenses 4:3. Dios ya nos ha santificado en nuestro Salvador Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Él ya nos ha apartado para Él por medio de su obra perfecta en la cruz. Y esto se conoce como la santificación posicional. Pero ahora también vemos que la Escritura nos habla de una santificación práctica o progresiva. ¿Qué es esto? Es el acto por medio del cual nosotros cada día vamos siendo más conformados a la imagen de Jesucristo. Y Dios quiere que sus hijos muestren, ¿verdad?, su carácter santo aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo también habla a los tesalonicenses de la santificación en esta área sexual, diciéndoles que ellos deben vivir apartados de toda inmoralidad sexual y que deben tener sus esposas en santidad y honor, no en esta pasión de concupiscencia como los demás gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos da libertad del pecado. Y es eso lo que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente. El pecado entonces ya no nos puede atar de tal forma, ¿verdad?, que nos quedemos sin movernos, inmóviles. No, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado del poder del pecado y también de la muerte. ¿Ya? Entonces, quiero contarte también que la verdadera sexualidad no es como la define el mundo, sino como Dios la ha establecido en su palabra. Ningún tipo de lujuria es permitida por Dios. El mundo intenta atraparnos, ¿verdad?, en esta corriente inmoral a través de la pornografía, algo que es abominable ante los ojos de nuestro Dios santo. Y como cristianos nosotros debemos apartarnos de esto, juzgarlo y mantenerlo lo más lejos posible de nuestra vista y de nuestras vidas. La pornografía no es un juego. Eh, Verla es un acto de inmoralidad que causa grandes problemas. Es un pecado que Dios va a juzgar y es algo que aleja a las personas de la realidad, distorsionando el verdadero significado del sexo. El sexo, ¿tú sabes lo que es?
Bueno, si no lo sabes, yo te lo digo. Es un regalo de Dios para el hombre y la mujer que están unidos en un vínculo matrimonial. Y es algo santo que llena de felicidad y de satisfacción cuando se hace bajo los parámetros dispuestos por Dios, siendo el medio que Dios estableció para la reproducción de la vida, la cual es el resultado de la expresión de amor entre un hombre y una mujer dentro de la esfera matrimonial. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos luchar contra el pecado. ¿De qué forma? Mediante la oración. Preparémonos para esta guerra, echando mano de la palabra de Dios. Es importante, echemos mano con el poder, fortalecernos en el poder de su fuerza. Allí, ¿se das cuenta cómo habla Efesios? Entonces, debemos cada día hacer de nuestra santificación en nuestra mente una meta, ¿ya? Eso es muy importante. Y también buscar una ayuda inmediata. Unirnos tal vez a un grupo donde podamos nosotros allí tal vez hablar, tener alguna terapia, ¿verdad? Porque también es importante, consejería pastoral, que es también muy importante hacerlo, porque si no, estamos en manos del enemigo y el enemigo puede arrasar contra nosotros. Espero que te haya gustado. Vamos a seguir con esto porque sabemos que el enemigo de una u otra manera va a seguir atacando a muchos y de una forma muy sutil. Y queremos seguir hablando también de este tema, pero también viéndolo en la parte más en cuanto a lo que es la pornografía en los niños, que también es importante hablarlo. Y así, bueno, queremos también hablar muchos otros temas que tienen que ver, ¿verdad?, con esto que está trayendo mucho, pero mucha decadencia al pueblo de Dios, pero también así a los líderes. A los líderes, hace un tiempo atrás vimos, ¿verdad? Tal vez este varón que todo lo veíamos como un hombre de Dios, pero sin embargo cae ante el adulterio, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, esto está todo ligado. Así que el Señor bendiga tu vida en esta hora y espero que este, este nuevo podcast sea de mucha bendición para tu vida y nos encontramos bueno, nos encontramos más adelante con otro más. Chao, chao, bendí, bendí.